Bueno, está a punto de hacerse oficial el fichaje de Rodri por el Barça para las próximas 4 temporadas, hasta junio de 2030. La operación, que se habría cerrado por 60 millones fijos, 60 millones que va a pagar el Barça, más 11 millones en variables, complementos en teoría asequibles, fácilmente alcanzables, más 5,5 en complementos más difíciles, ¿no? Que si gana el Balón de Oro, la Champions o alguna de estas cosas que, bueno, ya son más complicados que jugar X cantidad de partido, o otras situaciones que se pueden dar que son más fáciles para el jugador. En teoría, la operación se podría cerrar por 76 millones de euros, 76,5. Y es una operación con unos números que son muy buenos para lo que es Rodri, para lo que es este jugador, y el Barça, que ha negociado bien este fichaje. Se decía que porque el Barça no estaba de una, ya de por sí con los 70 millones, lo que pedía el City, y lógicamente la operación hay que cerrarla, hay que fichar a Rodri, pero con los intereses del Barça por delante. El City también tiene que poner de su parte, pero lógicamente el Barça ha sabido negociar bien, ha sabido hacer una negociación que ha sido un poquito larga, entre comillas, porque se decía que se acababa dentro de poco, desde hace unos días, más de una semana, que sí, el 9 de agosto, el 10, el 11, pero finalmente ha sido ayer, día 16, cuando se ha hecho, entre comillas, oficial el fichaje, tras este anuncio que se ha hecho a través de diferentes espacios fiables, como el caso de Fabrizio Romano, como el caso de Moreto, o como Polo, el Mundo Deportivo, que también está acertando bastante en los últimos tiempos. Y una operación que desde luego el Barça es que había que hacerla así, había que estar ahí mirando el mercado. En principio, esto al principio se olía como que era una estrategia del Barça para tratar de encarecer su fichaje por el Madrid. Ya estamos viendo que todo esto que se decía, que si estaba cerrado, que si ya sí que sí confirmado, tal, pues no era más que humo. Salvo que sea real estos rumores de que Rodri estaba muy ilusionado con ir al Madrid, y resulta que el Barça apareció, se metió y bueno, al final lo convenció de fichar por el Barça. Lo cual es un gesto que es para tener muy en cuenta para Rodri, porque es que no todos hubiesen hecho esto. Otro hubiese cogido, hubiese ido al Madrid y punto, ya está. Le pagan más, porque el Madrid pagaba más, eso seguro. Ya estamos viendo cómo han estado haciendo esto de Cucurella, lo de Bernardo. Es así, por lo tanto, es que al final el Barça se ha metido en la operación, ha hablado con el jugador y le ha convencido. Hace bien, por supuesto, porque al final Rodri, si es un poquito coherente con lo que está haciendo en su carrera, con lo que ha hecho con Guardiola, es que la opción ideal era el Barça. También, más allá de esto, el jugador que el Barça se asegura para los próximos por lo menos 3-4 años. Mínimo 3. Si se cuida, si hay suerte con las lesiones, que ojalá que sí, tendría que ser 4 años, hasta los 34. Lo cual sería pues todavía más ganancia para este fichaje, porque ya estamos viendo que están diciendo el cuento este, que si va a tapar a Bernal y demás historias, cuando la realidad es que Bernal, el Barça, cuando hace este fichaje, sabe de sobra que es un jugador que puede ser muy útil para ese centro del campo, y porque se dice mucho esto de que si hay overbooking, que si hay muchos jugadores, que los hay, pero es que claro, Gavi viene de lesión, hace no mucho estaba con problemas, el año pasado también estuvo con alguna lesión que otra, y viene un poquito de menos a más. Ese es el plan, en teoría, con Gavi. Lo mismo Bernal, que por mucho que el año pasado ha estado jugando en partidos importantes, por ejemplo el partido contra el Newcastle, que le ha jugado contra el Atlético en Copa, jugó en partidos clave. El plan de Bernal sigue siendo ir de menos a más. Aparte que es un jugador que ha estado lesionado hace no mucho. Ha estado con problemas físicos. Aquel partido contra el Rayo hace 2 años, en agosto de 2024, se lesionó en ese partido y desde ahí no volvió hasta inicios de la temporada pasada. Un año parado. Y sí, ha jugado partidos importantes, pero es que no se puede estar jugando aquí con tanta regularidad, porque claro, luego la lesión aparece y es jugársela. Por eso el plan debe ser ir de menos a más. Lo mismo con Gavi. Y sabiendo de sobra que Casado parece que va a salir, pues ya no hay tanto overbooking, con 2 jugadores que están yendo de menos a más y con Casado que parece que va a salir, por mucho que esté De Jong lesionado. Son 2 jugadores que están recuperando el nivel que tenían antes de la lesión. Casado, que parece que saldrá, más De Jong, que está lesionado hasta, parece que noviembre, mínimo. Noviembre y diciembre, incluso 2027. Por lo tanto, ese overbooking que se dice, pues ya no es tan overbooking. Ya no es tanto como parece que, bueno, es que va a tapar a este, va a tapar al otro, tal. El Barça ha estado jugando la temporada pasada con Eric García de pivote, que puede funcionar. Funciona, ha hecho buenos partidos Eric García. Pero un fichaje como el de Rodri, en esta situación que hay, desde luego nunca está de más. Aparte, por este precio,
sabiendo de sobra que el ciclo en el City estaba acabado, porque estaba acabado, ya con Guardiola dejando abierta esa opción de que podía irse, la marcha de jugadores importantes, que se ha ido De Bruyne, se ha ido Bernardo, Stones, muchos jugadores que están saliendo. Era difícil pensar que Rodri se fuera a quedar, porque es una incógnita. Lo de Maresca no se sabe cómo va a salir exactamente, con mucho cambio, mucha entrada, mucha salida, y al final son cambios que se acaban dando, y Rodri tiene esa opción de salir ya, ahora, salir en este momento 2026, o esperarse un año más. Lo cual haría que sí, la primera de fichaje sería buena, una primera de fichaje bastante potente, pero claro, es posible que se devalúe, y es posible que las ofertas de aquí a un año no sean tan buenas como ahora. Aparte que es año de Mundial, y vamos, o sea, es que mejor caché que ahora es imposible. Bueno, a lo mejor lo podía haber tenido en 2024, con el tema del Balón de Oro, 2023 con el triplete, pero en ese momento sacarlo del City, imposible, salvo que sea por 150 millones o una cantidad así. Es muy difícil que se pueda ir del City tras esos años. Por lo tanto, lo suyo sería que si tiene pensado salir, que sea ya, que sea ahora. Y es un acierto, desde luego, salir en este momento. También otra cosa, la importancia que va a dar en ese centro del campo, por el tema de la experiencia, sobre todo, más allá del tema físico, el tema de lo que es Rodri, que si está al nivel del Mundial, puede ofrecer una cantidad de variantes brutales. En principio, él es titular, se va a tener que ganar el puesto, pero si cumple medianamente bien, va a ser el jugador titular, junto con Pedri, en ese doble pivote, y dejando en el banquillo un poquito más a modo de revulsivo, a modo de tercera, cuarta opción, a Gavi, a Bernal y a otro tipo de jugadores. Si llega el caso que se acumulan las lesiones, pues está Olmo, está Fermín, está De Jong también, que ojo también con la situación de este jugador, de De Jong, porque la papeleta que se le queda ahora es una papeleta más incómoda de tener, porque es posible que juegue menos minutos, es posible que esté con un rol un poquito más de revulsivo, y va a tener que compaginar durante estos meses cuando vuelva de la lesión, que habrá que ver cuándo es, en diciembre, enero, lo que sea. No va a partir con esa ventaja como tenía el año pasado, como tenía hace 2 años, la 24-25, que la competencia pues era Casado. Con todo respeto a Casado, que es un buen jugador, que puede cumplir, pero lógicamente de Casado a Rodri hay diferencia, lógicamente, ¿no? Con todo respeto a Casado. Tema experiencia importante también para las eliminatorias, porque este jugador tiene muchísima experiencia en mundiales, en Eurocopas, ha estado en buenas, las malas también, cuando la tocó perder contra Marruecos, ha estado en ese mundial en 2022, la Eurocopa en 2021 estuvo, ¿no?, con Luis Enrique en esa Eurocopa, con un rol más secundario porque todavía estaba Busquets, pero ha estado en ese partido contra Italia, el partido que España mereció pasar, y ha estado en ese momento en el que España pues no pudo ganar el título. Al igual que contra Marruecos y otros partidos, en las buenas y en las malas. Al igual que con el City, en las buenas y en las malas. En el triplete de 2023, en las 4 Premier seguidas que logró ganar Guardiola, y por supuesto en épocas no tan buenas como fue su primera temporada, que fue la 19-20, que no estuvo bien el City. Sí, hizo más de 80 puntos en la Premier, pero fue una temporada irregular. Una temporada en la que el City estuvo con muchos problemas, y Rodri, el asentamiento que tuvo fue difícil, pese a que todavía estaban jugadores importantes. Estaba Bernardo, estaba De Bruyne, estaba Márez, estaba Silva, Agüero, Fernandinho, estaban todavía estos jugadores del ciclo anterior, de la 17-18, de la 18-19, pero tras esas 2 temporadas, mucho desgaste físico, mental, cuesta, desde luego, cuesta. Aparte que el Liverpool, el ritmo que metió en esa 19-20, es que es imposible aguantar, o sea, exige estar a un nivel de que hay que hacer 50 puntos en la primera vuelta, si no es que es imposible aguantar el ritmo a ese Liverpool, no hay más. No fue capaz el City, y tras eso mejoró el City tras un tiempo en el que parecía que estaba mal, casi todo el 2020, más o menos, ¿no? Hasta noviembre y diciembre el City ya empieza a arrancar, y desde ahí se mantiene hasta la 23-24, cerrando ese ciclo de 4 Premiers seguidas, donde Rodri alcanza un nivel que es una locura. Triplete, marca el gol en la final de la Champions contra el Inter, el partido contra el Bayern, aquel golazo por la escuadra, una locura, y una actuación que es que era sí o sí de Balón de Oro. O sea, la 22-23 ya se olía que si el City seguía fuerte y Rodri mantenía un nivel bueno, un nivel de sobresaliente notable alto, podía estar en esa pelea por el Balón de Oro. Y en el 23-24 llegó ese Balón de Oro, con la Eurocopa, con la Premier que había ganado, más todos esos goles que marcó, esas asistencias, porque aumentó mucho su cifra de goles. 9 goles, el 23-24, más varias asistencias. Para un pivote es que es una locura marcar todos estos goles que hizo, más
esas asistencias, más de 20, sumando gol y asistencia. Es un mérito descomunal para ser un jugador que está tan atrás, porque en principio el City estaba Haaland, estaba Julián, estaba todavía Foden, mucho mejor que ahora, a un nivel estratosférico, lo cual deja claro que el City, desde luego, no es que fuera un equipo que Rodri apareciera porque no hay otros más que no aparezcan, es que Rodri es otra opción más y al final, si el City es ofensivo, si el City es un equipo que está gran parte del tiempo en campo rival, un equipo claramente ofensivo y abierto, va a marcar goles, varios, porque se encuentra situaciones que son claras y las va a generar el equipo. Y todos se ven beneficiados. Rodri, Haaland, Foden, De Bruyne, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya la 24-25, tras la Eurocopa, a las puertas de ese Balón de Oro, pues llega esa lesión contra el Arsenal y tras eso baja sus prestaciones, está bastante tiempo parado, regresa en esta 25-26 y como ya dijo Guardiola, estaba yendo de menos a más y que el punto más alto de Rodri iba a ser el Mundial con España, y así ha sido. El Mundial ha sido brutal de Rodri. Ha estado con Pedri, ha estado con Fabián, con otros jugadores también en la defensa, el centro del campo, y todos lo han hecho muy bien, pero sobre todo Rodri es que ha sido los mejores. Y con ello, si no pasa nada raro, que esperemos que no, va a aportar mucho, con balón, sin balón y con la experiencia que tiene. Y por mucho que tenga 30 años, va a dar 3-4 años muy buenos. A ver si es posible mantiene el nivel. Ojalá, porque si es así el Barça, es que va a mejorar muchísimo sus prestaciones. Esa es la realidad. Y ahora ya sí que sí, el mercado tiene pinta de que si sigue así, va a estar en un sobresaliente. Porque desde luego, fichar a Rodri por esta cantidad, 60 millones más, parece que 70, puede ir a más, si cumple lo del Balón de Oro y tal, que serán estos objetivos, ¿no? Pequeños que se pueden dar. Pequeños por el tema de que si se cumple, el Barça va a tener que dar 5 millones, que tampoco es tanto, 5 millones, ¿no? Para lo que es el Barça, tampoco es tanto, ¿no? Y son cuestiones que al final, pues sí, en base a variables, pues vas un poco haciendo que el precio no sea tan grande, ¿no? Porque esta gente decía que no, es que el Barça, ¿a dónde va ofreciendo 40 millones o 50 por Rodri? Es que hay que negociar. Es que hay que ir de menos a más. No se va a ofrecer de una, venga, te doy 70, ya está. Lo que digas. No, ¿cómo que lo que digas? Das de tu parte, el City, que han puesto su parte para que Rodri tenga su preferencia, porque Rodri prefería el Barça. Y también porque el City ha sabido agradecer lo que ha dado Rodri, que no es poco, es muchísimo lo que ha dado. Durante 7 temporadas. Y Rodri ha estado siempre en esa intención de acabar bien con el City. Se quiere ir tal, pero acabando bien. Y han acabado bien ambas partes, ¿no? Tanto el City como Rodri. Y el Barça ha estado negociando, como hay que hacerlo. Vamos subiendo poco a poco, tal. Y confiado de que se puede hacer el fichaje. Entonces te cuento de que, venga, ofrécele lo que te pida. ¿Cómo que lo que te pida? Poquito a poco, que se negocie y a partir de ahí que se cierre. Ya está. Porque al final, si estamos aquí en este modo despilfarrador, pues entramos como estábamos antes con la directiva que estaba antes. Que si, venga, soltamos aquí 140 en Dembélé, 160 en Coutinho, ya está. Lo soltamos, ¿por qué? Porque es lo que piden, ya está. Porque lo que piden, porque voy a por ellos cuando ya Neymar se ha ido, cuando ya toda Europa sabe que tengo 200 y pico millones para gastar, cuando lo que había que hacer era justo al revés. Fichas a Dembélé, fichas a Coutinho y después vendes a Neymar. Eso es lo que había que hacer. No esto que se hizo en 2017. Aparte que, ahí está el ejemplo del Madrid, hace no mucho. Fichando a Diomandé por 140 millones, un sobrecoste que es brutal. Cuando es un jugador que hace un año valía 20 millones. Y ya no solo es que hace un año valga 20 millones, es que este jugador ha costado esta cantidad porque el Madrid hizo esta supuesta oferta por Julián de 150 millones. Y al hacer esta oferta, ese comunicado, ¿qué se dice con ese comunicado? Se dice que el Madrid tiene 150 millones para gastar. Y si el Madrid va a por otro jugador, le van a pedir un pastizal. Como pasó con Diomandé, que le han pedido 120, 130, 140. Lo cual es un sobrecoste que es tremendamente excesivo para lo que es este jugador. Que en teoría tendría que valer pues la mitad, 70 millones de euros. A ver si va a ser que querían que el Barça también pagara eso. Para poder quejarse y decir que el Barça, ¿que a dónde vas con ese precio? ¿A dónde vas con 80 millones? Que eso es lo que hubiera el Barça pagado, lo más seguro, si el Barça hubiera ofrecido de primeras esta oferta que ha hecho. Hubiera acabado en 80 más variables, 75 más variables, a saber.
Por eso es que había que negociar. Que se tarda un poquito más, bueno, se tarda un poquito más. Que podía haberse ahorrado estos días de más, es posible, pero es que vamos, tampoco es para hacer aquí una reflexión que sea tremendamente criticable, como si el Barça hubiera fichado un paquetazo con no fichado un jugador que es un jugadorazo, porque lo es, Rodri. El único punto que está un poquito ahí en duda es tema físico. Si está con lesiones, con problemas físicos, pero si nada pasa de esto, es que es un fichajazo. Y Flick va a ganar, por supuesto, con este fichaje. Es así. Lo dejo aquí nada más y nos vemos. Chao.